Hola, mi nombre es Angélica Armijos, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí en la carrera de Trabajo Social y hoy les voy a hablar sobre las técnicas cualitativas para la evaluación en el contexto rural. Las técnicas cualitativas son esenciales para la investigación científica y académica porque nos proporcionan una comprensión detallada de las percepciones, motivaciones y experiencias individuales de las personas que estamos entrevistando. Y estas técnicas cualitativas o la investigación cualitativa ofrece una visión rica y llena de matices que la investigación cuantitativa no suele captar. Entonces, en el transcurso de esta exposición vamos a conocer un poco más sobre las técnicas cualitativas. Estas técnicas son métodos de investigación que se utilizan para recopilar datos descriptivos no numéricos que permiten comprender a fondo fenómenos sociales, experiencias individuales y perspectivas subjetivas, porque conocemos a detalle en primera persona, nos acercamos a la comunidad donde las personas que vamos a investigar a conocer cómo ellos viven y vamos a observarles, a pasar el día a día con ellos para poder conocer y ellos nos van a contar en detalle con libertad sus experiencias o del tema que nosotros queramos conocer. Las técnicas, hay varias, pero vamos a hablar de las entrevistas, grupos focales y observación participante. Las entrevistas permiten explorar en profundidad las percepciones, experiencias y opiniones de los participantes. Las entrevistas se dan cara a cara o también se pueden hacer vía telefónica y es importante saber que se hace de una a una persona. No podemos hacer entrevistas de muchas personas, una sola. Existen varios tipos de entrevistas, entre ellos las estructuradas, que son aquellas que tienen preguntas predefinidas y son poco flexibles. Las semiestructuradas tienen preguntas predefinidas, son un poco más flexibles, podemos eh, hacer varias preguntas para conocer un poco más de cierto tema que quizás no estaban dentro de las preguntas que teníamos organizadas. Entonces, son un poco más flexibles. Y la no estructurada no tiene preguntas predefinidas, es como una conversación libre, pero es un poco más compleja al momento de hacer la tabulación de información o la análisis de datos. Los grupos focales consisten en reunir a un pequeño número de participantes, generalmente entre 5 y 10, para discutir y explorar un tema en específico. Algunas de sus características son la interacción y dinámica del grupo. Muchas veces cuando entrevistamos a una persona, solamente una, tiende a cohibirse un poco más, quizás por vergüenza, por desconocimiento, a veces no tienen mucha confianza. Pero cuando ya hay un grupo, les permite a las personas tomar un poco más de confianza e incluso hablar con mayor libertad y hablar de temas que quizás solos no nos hubiesen comentado. El tamaño del grupo es muy importante porque no es un grupo tan grande, entonces con el mediador, que es muy importante, esta persona va a permitir que haya una fluidez y que no vaya a haber quizás una persona que hable más tiempo o que imponga quizás su opinión a la del resto, sino que todos tienen que participar. La recopilación de datos rápida y eficaz. ¿Por qué es más rápida y eficaz? Porque como hablábamos, la entrevista se hace de una a una persona. Eh, pero en los grupos hacemos de golpe la entrevista a 5 o incluso 10 personas, entonces tenemos mayor información en menor tiempo. Y la observación participante permite al investigador estudiar de forma directa en contexto los comportamientos, actitudes y rutinas de los participantes dentro de su entorno natural. Los roles principales son observador pleno, que es aquel que solamente se dedica a observar. Él no se involucra en las actividades de la comunidad que está observando. Y el observador integrado es aquel que sí, a más de observar, se integra y participa en ciertas actividades de la comunidad. Ahora, la desventaja es que mientras más se involucre, es menos imparcial su opinión y puede tener una opinión subjetiva.
También es importante recalcar que hay métodos de registro dentro de la observación participante que son notas de campo, diarios reflexivos y grabaciones. Las notas de campo, pues, donde anotan sus pensamientos o lo que vivieron o lo que vieron. Los diarios reflexivos son un poco más profundos, en donde ponen pensamientos, sentimientos de lo que ellos han visto o han vivido. Y las grabaciones que son muy importantes porque nos permiten registrar o tener, ya sea grabado por audio o video, información que va a ser muy valiosa en un futuro. Ventajas de utilizar técnicas cualitativas en contextos rurales. La comprensión profunda, ya que reúne información sobre actitudes, motivaciones, valores, creencias, aspiraciones o sentimientos, ya que esta técnica permite expresar sus ideas de forma espontánea. Libertad de expresión. Estas técnicas permiten recoger de forma más acertada la información que no había sido previamente pensada por la persona encuestada, ya que ésta no se encuentra forzada a elegir una y solo una de las respuestas predeterminadas. Como hablábamos, existen otros tipos de técnicas, las cuantitativas, que son preguntas cerradas. Entonces, no permite que quizás la persona que entrevistamos tenga la libertad de ampliar su opinión e incluso en el momento que se amplía, topar temas que quizás y ni siquiera teníamos pensado investigar. Entonces, por eso es muy importante la libertad en el sentido de que la persona que estamos entrevistando nos cuente, hable, porque permite sacar a relucir temas que quizás no teníamos contemplados y que son importantes. Acceso a la realidad local. Facilitan el acercamiento a la comunidad y la comprensión de sus perspectivas, valores, creencias y motivaciones. Y por último, evaluación del impacto. Ayudan a comprender los procesos detrás de los resultados, proporcionando información valiosa para la evaluación de proyectos y programas. Me gusta mucho este punto porque muchas veces tenemos solamente la parte numérica, si hablamos de técnicas cuantitativas, pero muchas veces no sabemos el trasfondo, no sabemos un poco más a detalle qué significa ese porcentaje, qué implica ese porcentaje. Y las técnicas cualitativas nos ayudan a eso, a ahondar más, a aprender más, a saber más del tema con mayor detalle. Vamos a topar algunos ejemplos para un poco profundizar en ellos. El primero, estudio de la percepción de la población sobre la conservación del medio ambiente. A través de entrevistas y grupos focales se puede explorar cómo la comunidad valora el medio ambiente, cómo se ven afectados por la degradación ambiental y cuáles son sus propuestas para la conservación. En el Ecuador, hace algunos años, en la Amazonía, hubo la explotación del petróleo y hubo gente muy afectada, no solamente en su hábitat, en su medio ambiente que fue perjudicado de muchas formas, sino que también ellos en tema de salud tuvieron muchas afectaciones, ya no podían contar con el agua de los ríos para poder subsistir, o sea, cosas muy, muy complejas que si solamente nos vamos a tabular porcentajes de datos, quizás nos vamos a perder esta parte importantísima de la opinión, o sea, de conocer en mayor detalle la vivencia de estas comunidades y que quizás de ahí podamos sacar soluciones eh, que realmente ayuden a la comunidad. Evaluación de la satisfacción con los servicios públicos. Se puede realizar entrevistas a usuarios de servicios públicos, salud, educación, transporte, para conocer su percepción sobre la calidad, accesibilidad y pertinencia de los servicios y así identificar áreas de mejora. En este semestre hemos hecho algunas visitas de campo en ciertas comunidades y lo que hemos podido ver, no solamente yo, sino muchos compañeros, es que hay muchos casos de comunidades que si uno busca en el internet dice si cumple o si tiene una unidad educativa, tiene un centro de salud y aparentemente cumple con todo. Pero si ya uno va a visitar a estos lugares, se da cuenta que, por ejemplo, el centro de salud está en muy malas condiciones, o no está adecuado, o no hay los profesionales, o no hay medicamentos. Entonces, ahí viene la técnica cualitativa que nos permite ir, observar, conocer, hablar con la gente, ver y profundizar. O sea,
qué hay, pero qué no hay, qué nos falta o qué podemos mejorar en, en un futuro, en estos proyectos que se va a realizar. Como conclusión, las técnicas cualitativas son importantes porque nos ayudan a conocer de forma más amplia y detallada información fundamental para nuestra investigación y sobre todo para conocer las necesidades de la comunidad, como sus recursos. Esta información nos será de gran valor en futuros proyectos con la comunidad. Y como recomendaciones, seleccionar apropiadamente las técnicas cualitativas de acuerdo al tipo de información que necesitamos obtener, aplicar las técnicas tomando en cuenta las indicaciones para su correcta aplicación e identificar que estas técnicas cualitativas van acorde a mi investigación. Esa ha sido mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.